Vamos a ver entonces ahora la estadística de esta noche, si nos comparten la siguiente diapositiva, muchas gracias. Aquí tenemos precisamente nuestra curva epidémica, es un gráfico que en su momento estamos representando con dos ejes verticales y uno horizontal. En los ejes verticales van a haber dos tipos de mediciones. En el lado izquierdo tenemos los casos, es decir, las personas que en su momento fueron notificadas al ser clasificadas como casos sospechosos. Por eso vemos distribuidas en las barras a las 2.684.780 personas que para el corte del día de hoy fueron en algún momento clasificadas como caso sospechoso y notificadas a la herramienta informática que integra toda la información que se envía de las 32 entidades federativas y lógicamente de todas las unidades de salud que en su momento participan en la vigilancia epidemiológica, y las vemos distribuidas por semana epidemiológica de su inicio de síntomas, y entonces eso nos permite ver semana con semana cuántas personas están presentando signos y síntomas respiratorios y por lo tanto potencialmente pudieran ser casos de COVID-19. En la vertical del lado derecho lo que vemos es la positividad, y entonces ahí estamos midiendo y viendo el comportamiento de la línea naranja, que es precisamente la positividad para cada una de las semanas epidemiológicas. Le decimos positividad porque es precisamente esa proporción de personas que dieron positivo a la prueba de COVID-19 del total de personas que en su momento se les realizó un proceso de laboratorio, es decir, se les tomó una muestra, se envió a un laboratorio regional y este emitió un resultado. Como podemos ver, durante toda la semana prácticamente habíamos tenido ese porcentaje de positividad en un 42%, hoy sábado que estamos cerrando la semana 47, pero la gráfica para la semana 45 tenemos el incremento de un punto porcentual y entonces estaríamos cerrando la semana graficada en un 43%. Mañana domingo estaremos graficando la semana ya 46 y veremos qué disminución o en su momento incremento pudiéramos tener en las diferentes curvas que estamos viendo. Como podemos también notar, en las barras están compuestas básicamente de 4 colores diferentes y cada uno de los colores van a ustedes a encontrar los números acumulados hasta el momento o hasta el corte de la información para cada uno de los colores que está representado en las barras. Los que destacan por su cantidad, lógicamente, son las barras de color verde que están hasta la parte superior, y estas son precisamente las personas que de ese gran total de más de 2.684.000 personas ya para el día de hoy dieron negativas a la prueba de COVID-19 que pretende identificar la presencia de virus SARS-CoV-2, es decir, 1.259.975. Y el otro grupo que destaca también en cantidad son precisamente las barras de color café claro que están en la parte inferior y representan ahora sí a las personas que han sido ya clasificadas como casos confirmados de COVID-19, que para el día de hoy serían 1.032.688, y vemos también su comportamiento, es decir, cómo han estado iniciando síntomas para cada una de las semanas epidemiológicas y por lo tanto cómo ha estado evolucionando y cuál ha sido la magnitud de la epidemia en cada una de estas semanas. Dentro de este grupo de casos confirmados, es decir, como parte de este grupo, un subgrupo de los casos confirmados, son las lamentables defunciones que ocurren a causa de COVID-19. Recordemos que estamos ante una enfermedad que puede ser grave, que lo es sobre todo precisamente en las personas con factores de riesgo, con comorbilidades ya identificadas, y que es una enfermedad que se puede complicar al punto de causar la muerte. Y hasta el momento son 101.373 las personas que lamentablemente han perdido la vida a consecuencia de estas complicaciones y se encuentran también identificadas en la plataforma. Si vemos la siguiente diapositiva, aquí actualizamos nuestra curva de casos estimados, es decir, ya pasando a una estimación, agarrando todos los casos o personas que han sido confirmadas y además sumando por porcentaje de positividad todas aquellas que todavía tienen pendiente un resultado o una clasificación. Llegamos a una cifra de más de 1.197.000 que ya para el día de hoy pudiéramos decir son casos de COVID-19 registrados en la herramienta informática, es decir, en el sistema de información.
Y lo que hacemos es también los graficamos por semana epidemiológica de inicio de síntomas, y eso entonces nos permite observar el comportamiento de la epidemia a nivel nacional. El día de hoy estamos cerrando con un más 3% en relación al comportamiento entre la semana 44 y la semana 45, que ya evidenciaba una disminución de lo que estábamos observando en la semana 43, después de haber tenido 4 semanas de un incremento desde el punto más bajo al que habíamos llegado del comportamiento de la epidemia. Aquí también el día de mañana, cuando grafiquemos la semana 46, veremos si esta curva, qué tendencia nuevamente vuelve a tomar y cómo abre la semana y cómo se estará lógicamente comportando en los siguientes días. Cerramos la semana y lo tuvimos durante toda ella el 3% de casos activos, es decir, la proporción de personas que iniciaron con signos y síntomas en los últimos 14 días y que por lo tanto representan la epidemia activa en México, es decir, son las personas que en las últimas 2 semanas han tenido COVID, que por lo tanto en ese mismo periodo ha habido la posibilidad de que transmitan la enfermedad, contagien a otras personas, y ya toda la diferencia, es decir, el 97% que no forman parte de este 3%, pues ya son casos históricos, son casos en la historia de lo que ha pasado desde fines de febrero, de cuando inició la epidemia en México. El día de hoy son prácticamente o casi 775,000 las personas que también se han recuperado precisamente de la enfermedad, y podemos ver también este comportamiento estimado en la línea de color verde, que para el cierre entre la semana 44 y 45 tiene un incremento del 9%, y podemos ver que prácticamente va en una imagen espejo de lo que está sucediendo con la cantidad o la totalidad de los casos que se han estado confirmando. En la siguiente diapositiva veremos ahora el comportamiento de la mortalidad. Ya decíamos en la primera diapositiva que el día de hoy teníamos 101,373 defunciones confirmadas. Bueno, estas se distribuyen también por su fecha de defunción en cada una de las semanas epidemiológicas, y entonces para cada semana podemos ver cómo ha ocurrido, cómo se ha estado comportando las muertes por COVID-19. Estamos cerrando la semana 45 en comparación a la 44 y prácticamente a la 43, es decir, 3 semanas en lo que se consideraría ya una meseta. Esto fue bueno en el sentido de que entre la semana 42 y 43 teníamos una tendencia ascendente de la mortalidad, y esa tendencia ascendente se revirtió ya en las últimas 3 semanas, manteniendo una estabilidad. Veremos el día de mañana que graficamos la semana 46 si esta tendencia se mantiene o podría tener algún comportamiento diferente. Lógicamente lo que todos quisiéramos es de que semana con semana empezar a ver una disminución en la mortalidad para en un futuro poder llegar a 0 y no tener ninguna persona que falleciera a causa de COVID-19. La disminución que hemos tenido desde la semana epidemiológica donde tuvimos la mayor cantidad de defunciones, que fue la 28, continúa siendo de un menos 44% para efectos de poder identificar la disminución general o de este punto más alto que en algún momento tuvimos en la epidemia de lo que va en México. Veamos la siguiente diapositiva. Actualizamos la ocupación y la disponibilidad hospitalaria. Esta es específicamente de las camas generales, aquellas que se destinan para los pacientes graves, aquellos que presentan signos de alarma, complicaciones y que requieren ser hospitalizados. Algunos inclusive de manera temprana, a lo mejor no están tan graves, pero lo hacen de manera temprana para poder proveerse de oxigenoterapia, que es importante sobre todo cuando el intercambio gaseoso en los pulmones por la inflamación de estos se empieza a ver afectada. Como podemos ver, la gran mayoría de las entidades federativas tiene una muy buena disponibilidad de camas generales, es decir, están preparados, tienen suficiencia para en su momento poder atender a las personas que así lo requieran. Solamente 7 entidades federativas, digamos, que han llegado o superado ocupar más de la mitad
de sus camas. Con un 50% está Hidalgo, lo sigue Chihuahua y Ciudad de México con un 60%, Zacatecas con un 63%, hablando de la ocupación, Nuevo León con un 66%, Coahuila con un 67% y Durango con un 79%, que sería el único estado que estaría en este momento rebasando ese nivel de seguridad que hemos hablado, que es del 70%. Cuando pasamos el 70%, se prenden un poco las alarmas porque pues estamos entrando ya a solo un 30% de disponibilidad, que si esta no es controlada a través de acciones comunitarias para disminuir los contagios o a través de la reconversión y expansión de las camas hospitalarias, pues bueno, se corre un riesgo de que en algunas o varias unidades médicas o en municipios podamos empezar a tener ya saturación de hospitales. Esto es algo que se monitorea de manera diaria, constante, se está en continua comunicación con las entidades federativas, lógicamente sobre todo con aquellas que están rebasando los 50 y aquella que rebasa el 70, para estar siempre muy pendiente de que tengan todo lo que se requiera para que si necesitan reconvertir o expandir, lo hagan de manera inmediata y entonces siempre puedan tener camas disponibles. Si vemos la siguiente diapositiva, ahora enfocamos a las camas con ventilador, que son para los pacientes más críticos, es decir, aquellos que necesitan ser intubados para poder tener apoyo mecánico ventilatorio y que esto entonces contribuya a que el intercambio gaseoso y por lo tanto la ocupación de oxígeno por todo el sistema del organismo sea la óptima y todos nuestros órganos puedan seguir funcionando. Aquí tenemos solamente 3 entidades que en su momento han llegado al 50 o lo han rebasado, son Nuevo León, la Ciudad de México apenas rebasando 50-55 y tenemos Aguascalientes con el 60%. Aquí sin ninguna entidad está superando ese nivel de seguridad de un 70%, sin embargo sí hay un enfoque importante en estas 3 entidades federativas para día con día, momento con momento, estar revisando que esto no vaya a tener un incremento importante en cada una de las 24 horas. Todas las demás entidades federativas tienen muy buena disponibilidad y lógicamente esta gráfica, como la gráfica anterior, también nos brinda información de la cantidad o la magnitud de enfermedad grave que está ocurriendo en cada una de las entidades. En la medida que se incrementa mi ocupación hospitalaria, ya sea de camas generales o de camas con ventilador, quiere decir que estoy teniendo más casos graves que están demandando este tipo de servicio y eso se traduce rápidamente en más actividad epidémica y por lo tanto más contagios y más generación de casos. En la medida que vemos entidades que tienen muy baja ocupación hospitalaria, entonces eso también quiere decir que la transmisión y la actividad epidémica de COVID-19 en cada una de ellas está en niveles basales, está en niveles de control y en la medida que se sigan aplicando las actividades comunitarias, pues lógicamente esto puede continuar durante las siguientes semanas y durante los siguientes meses. Entidades que están, por ejemplo, con las ocupaciones más bajas, de hecho ya tienen 2 o algunas de ellas 3 meses que han mantenido esa ocupación y por lo tanto también una actividad epidémica muy basal. La epidemia no ha terminado, la epidemia continúa, pero las medidas que se han estado aplicando, tanto en los espacios públicos como las que sus residentes, sus pobladores están realizando, pues bueno, están surtiendo efectos en el sentido de que la epidemia se mantiene en un nivel de control óptimo.